Doctor, por favor, si empezamos. Bueno, buenas tardes. Efectivamente agradezco a Entel tener el gusto de compartir esta plática. Y efectivamente vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y ya desde el título de la plática vamos a tener dos conceptos esenciales: la calidad de vida en el paciente diabético. Realmente es una cuestión de economía, realmente cuesta ser diabético, nos está costando a nosotros, en nuestro bolsillo, le está costando al sistema de salud. ¿Qué tanto es ese costo? ¿Es poco? ¿Es mucho? A nivel nacional, ¿cómo estamos con otros países? Y efectivamente la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que va a generar muchos costos. Primero vamos a hablar un poco relacionado a las estadísticas, porque obviamente los costos van aumentando de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. Estamos entre la primera y la tercera causa de muerte en todo el país. Entonces esto es sumamente alarmante, pues, porque obviamente tenemos que tratar de disminuir esa mortalidad. La prevalencia estimada de diabetes mellitus en México en la última encuesta nacional del 2006, estamos hablando que la prevalencia es del 14.42. Esta prevalencia aumentó 7 puntos porcentuales solamente en 6 años. Estamos esperando que prácticamente en el 2030 esa prevalencia todavía está alrededor del 20%, porque sabemos que uno de los principales factores de riesgo es la obesidad. Significa que en México existen 7.31 millones de pacientes con diabetes. En el país, por cada paciente que diagnosticamos con diabetes, puede llegar a haber uno más que aún no está diagnosticado. Entonces, obviamente, esta prevalencia que vemos del 14.4% puede estar totalmente subestimada. No es un problema nada más de México. Obviamente, en el mundo hay más de 346 millones de pacientes ya diagnosticados con diabetes mellitus. Se prevé, como les mencionaba, que para el 2030 se encuentre ya en la 7ª causa de muerte a nivel mundial. Entre el 50 y el 80% de los pacientes que fallecen por esta enfermedad son a consecuencia de enfermedades cardio-cerebrovasculares. ¿Esto quiere decir? Pues el paciente tiene un infarto, ya sea al corazón, un infarto cerebral, o incluso tiene lesiones por insuficiencia arterial en los miembros inferiores. El 80% de estas muertes se producen en países en vías de desarrollo. Esto es porque se sobrepasa la capacidad de la economía del país para atender estas complicaciones. Por lo tanto, estos pacientes pueden llegar a no tener acceso a los servicios de salud. Yo quisiera preguntarle aquí, ¿qué tipo de universo tenemos? Que todos son profesionales de la salud, tenemos aquí médicos, tenemos educadores en diabetes, tenemos pacientes. ¿Quién es paciente? Muchos pacientes. ¿Quién es educador? ¿Todos son pacientes? ¿Todos? Posiblemente, ¿sabe sus niveles de glucosa? Ok, eso es importante. Entonces, estamos hablando que la mayoría de ustedes son pacientes. ¿Saben? A ver, yo quiero preguntar, si me permites, Doc, claro, porque sí. vamos a entrar al tratamiento, es ¿con qué te cuidas? ¿Con qué te tratas? Ok, ¿eres diabética tipo? Todos saben que hay dos tipos de diabetes, ¿sí? Tipo 1 y tipo 2, como pacientes. Vamos a entrar de lleno, si pasamos a la que sigue, acerca del tratamiento en específico de la diabetes tipo 2. Yo creo que todo el mundo conocemos acerca de los hipoglucemiantes, que sería como el 80 y tantos %, ¿no? Claro, bueno, es un poquito más abajo, pero ¿Cuánto es? estamos hablando que el 58% de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 están tratados con algún medicamento por vía oral, ¿sale? Llámense hipoglucemiantes, antidiabéticos, y de ahí se pueden hablar de las diferentes familias, pero la característica es que sean medicamentos vía oral. Con la cantidad de pacientes diabéticos que tenemos en nuestro país, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Si es combinado, si es únicamente medicamentos orales, si es combinado con algún tipo de insulina o es únicamente la insulinización. Obviamente el tratamiento adecuado es muy individualizado, no podemos hablar de una receta. El tratamiento adecuado es el tratamiento que nos haga cumplir las metas para un adecuado control.
Obviamente, si yo no estoy controlado, ya se hace con insulina, con 4 medicamentos, pues ese no es el medicamento indicado. En México tenemos una utilización menor del promedio a nivel mundial de insulina. Esto es secundario por 2 factores. El primero es por parte del médico, que hay una cierta resistencia al inicio de insulina, y también por parte del paciente, en el cual siente que es un fracaso ya de su enfermedad si empieza a tener un tratamiento con insulina. Estamos hablando de economía, ¿no, Álvaro? Exactamente. Hablando de calidad de vida y economía, sabemos que el tratamiento de la diabetes, el control de la diabetes es mucho más económico que el tratamiento de las complicaciones de la diabetes. Y es por eso la importancia de este tipo de manejos oportunos, ¿no? Y completos. Claro, ahora vamos a hablar un poquito también de estadísticas de cuánto cuesta realmente tratar a un paciente con diabetes y cuánto cuesta tratar las complicaciones. Obviamente nosotros al dar un tratamiento para un paciente con diabetes, nuestra finalidad como médicos es de que se cumplan esas metas. Es como cuando yo le doy un tratamiento a un paciente que tiene una infección, yo le doy un antibiótico y la finalidad es de que el paciente se cure. Efectivamente, con diabetes es exactamente igual. Yo le doy un tratamiento para que cumpla esas metas. Si no las estoy cumpliendo, está fracasando mi tratamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de esas estadísticas. Las cifras están en dólares, son en millones de dólares. Estamos hablando que a la Secretaría de Salud, bueno, son las 3 casas más importantes de tratamiento, en donde vemos que la Secretaría de Salud gasta 6.4 millones de dólares anuales en el diagnóstico y consultas. Si nos damos al IMSS, estamos hablando del 14.5 y el ISSSTE el 3.4. Eso solamente es de diagnóstico, da un total de 24.3 millones. Y retomando un poco lo de insulinas, que me dijiste que había hablado de vidas medias, quiero recalcarles que ya han oído algunas pláticas que incluso yo estuve presente de los tipos de insulina y saben que algunas veces venían pues, de origen porcino. Actualmente ya las insulinas que utilizamos ya son todas humanas, es decir, ya se ha podido hacer esa sustancia de una forma artificial e inyectarla. De las insulinas actualmente disponibles tenemos las insulinas ultra rápidas, así se conocen porque su tiempo de acción es sumamente rápido, empieza a actuar dentro de los primeros 15 minutos y dura aproximadamente hasta 4 horas, que serían las más rápidas, por eso son ultra rápidas. En segundo lugar tenemos las insulinas rápidas, que a lo mejor es lo que más se conoce, tiene una duración aproximadamente de unas 6 a 8 horas. Tenemos posteriormente las insulinas intermedias, que también es muy conocido por sus siglas de NPH. Siguiente tenemos la insulina de Temil, que es una insulina ultralenta. Y por último, y no menos importante, son la insulina glargina, que es una insulina que se ha modificado molecularmente para que tenga una vida media o una duración, vamos a hablar mejor de ese término, de 24 horas. Esto es sumamente importante porque simula la producción basal del cuerpo humano. ¿Esto qué quiere decir? La producción normal. Normal. Tenemos algunas otras producciones que son por el estímulo del alimento, pero esta insulina simula la producción basal. Dura 24 horas, no tiene picos, es decir, no hay un momento donde la insulina actúe como que más potente. Eso les da mucho miedo a los pacientes por el riesgo de hipoglucemia, es decir, que se baje el azúcar, eso es un temor. Y este tipo de insulina es muy segura. De todos los pacientes que lo utilizan, solamente menos del 5% presentan una hipoglucemia. Eso es sumamente importante y es seguro. Insulinización temprana, exactamente en qué criterio de hemoglobina glucosilada. Ahí hablaban de un 8.4, pero ya era como afuerita. Para ser temprana, ¿qué criterio de hemoglobina? Esa es. Pero quédate con el criterio de que si yo tengo una insulina, una hemoglobina glucosilada por arriba de 8.5, soy candidato a la utilización de insulina. Estamos utilizando las insulinas en nuestros pacientes con hemoglobinas glucosiladas arriba de 10. Es tardío, eso es tardío para el inicio. Por eso hablamos de temprano y es 8.5. A mí me la indicaron con 7.9. Habrá sido un caso muy especial en relación a que veían que tus glucosas postprandiales se veían modificadas, etc. Por eso es muy dinámico. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué las personas que tomamos el medicamento, la glutamina, y tiende a bajar demasiado el azúcar en la noche, aún llevando la dieta como es?
El por qué llegar a hacer disminuciones de glucosa o hipoglucemias es precisamente por eso. La enfermedad no es la misma al inicio, tiene una evolución progresiva. Es por eso que tienen que entender cuál es la causa de la diabetes mellitus. La causa de la diabetes mellitus es porque no produzco suficiente insulina o no está actuando efectivamente esa insulina. Entonces, las hipoglucemias sí son muy frecuentes con este tipo de medicamentos. Una opción, y repito, la insulina glargina tiene menos probabilidades de una hipoglucemia que un medicamento de este tipo. Ahora no nos queda más que agradecerle al auditor que nos haya acompañado. De verdad, muchas gracias. Gracias por el interés. Un agradecimiento, si me permite, un agradecimiento a Laboratorios Landsteiner Scientific, a la línea medical, y una felicitación por el lanzamiento de esta insulina glargina, que yo creo que le va a cambiar la vida, la calidad de vida a muchos pacientes, y obviamente esto es cuestión de economía. Así que de verdad un agradecimiento por hacernos partícipe de estos, y gracias a ustedes. Álvaro, no me